Primero, este hecho es absolutamente repudiable. Condenamos, yo en lo personal condeno de manera tal que exijo que el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir penalmente todos aquellos delitos o presuntos delitos de acción pública, debió y debe hacerlo. Ciertamente el Poder Ejecutivo también tiene la obligación de dar seguridad y en ese marco exigir que la institución encargada de las investigaciones actúe de manera acelerada, lo que ciertamente no se ha visto en este caso. Ese es un hecho del que tiene que dar cuenta, tiene que explicar el fiscal general y por supuesto el fiscal departamental de Santa Cruz de no haber actuado en forma inmediata, dada la gravedad del caso, porque este es un caso realmente grave y que debe ser esclarecido y sancionado en forma ejemplificadora y en el tiempo y los plazos que establece la norma procedimental. El jueves, cuando este grupo armado toma como rehenes a periodistas y trabajadores, también detienen y golpean al comandante de la policía de la Chiquitania, a quien desmayaron a golpes. ¿No es eso suficiente como para dar una respuesta inmediata? Gabriela, el Ministerio Público tiene la obligación, no solamente por mandato de su ley orgánica, sino también de la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. El artículo 226 le otorga facultades para actuar en forma inmediata y aprehender a quienes resultaren o presuntamente fuesen los autores o partícipes de un hecho criminoso como en este caso. De modo tal que acá quien no está actuando con la debida celeridad es el Ministerio Público. En otros casos se ha visto actuar de manera rápida. Ahora no vemos la misma actitud, no vemos la misma rapidez. De modo tal que estos hechos no pueden quedar ahí. Reitero, en el pasado ya hubieron hechos de violencia. Recordará que no solamente por la tierra, ya hubieron hechos por el tema del agua, el gas y también por la tierra. Recordará lo que ocurrió en Pananti más o menos hace casi 2 décadas, donde hubieron muchísimos muertos por el tema de la tierra. Pero a estas alturas del partido, a estas alturas del tiempo, ya el tema de la tierra ciertamente no tiene la misma, no representa la misma problemática de aquel tiempo, porque el Estado ya ha saneado aproximadamente el 90% de las tierras. Lo que sí preocupa es que no hay una actuación rápida de organismos especializados y llamados por ley como son el Ministerio Público, pero también la policía, porque la policía es el brazo operativo del Ministerio Público. El Ministerio Público es el director funcional de las investigaciones en casos de este tipo y en otros donde se denote la existencia de delitos de acción pública. De modo tal que esperamos que estos hechos sean aclarados, pero además el Ministerio Público y la misma policía nos dé explicación, nos diga por qué actuaron de manera tardía desde mi punto de vista, porque una vez tomado conocimiento de aquellos hechos, ellos tuvieron que actuar en forma inmediata, lo que, como usted dice, ciertamente no ocurrió. Pero los antecedentes de otros casos nos indican que es el Ministerio de Gobierno el que da las órdenes para que en estos casos, por ejemplo, se movilice inmediatamente la policía o en su defecto el ministro de Defensa para que se movilicen los militares y ejecuten el desalojo que tenemos entendido ya tenía una orden judicial. Gabriela, hay algo que siempre se ha reclamado en el ámbito judicial, el debido proceso, y recordará hace pocos días se ha estado alegando también aquello que no concurre el debido proceso en determinados proyectos de ley. Acá lo que hay que entender ciertamente quien ordena la presencia y la actuación inmediata de la fuerza pública como cabeza de las investigaciones en delitos de acción pública es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que debió ordenar en forma inmediata que la policía actúe para proceder
a la aprehensión o en su defecto para recabar los primeros, las primeras pruebas o los primeros elementos de juicio que permitan establecer qué es lo que pasó. Ahora, ciertamente quien ordena que un contingente policía o de policías se traslade ya en el plano operativo es su comandante, pero quien debe ordenar al comandante que desplace efectivos policiales es el Ministerio Público como director funcional de las investigaciones. En este caso, aparentemente aquello ocurrió de manera tardía. Ahora, con relación a que hubo una orden de desalojo, no, ese es un otro tema. Ese es un otro tema que habrá que también analizar. Cuando hay una orden de desalojo o de desapoderamiento, como se llame, en estos casos, efectivamente, quien ordena es el juez. Quiere decir que ya hubo un proceso anterior abierto. Y en este proceso, en el marco de este proceso, el juez ordenó a la fuerza pública que actúe. Y no sé qué es lo que pasó, por eso yo no conozco, no puedo adelantar juicios de valor respecto de esto. Pero sí, con relación a diríamos al secuestro, como se ha manifestado por cerca de 7 horas de funcionarios policiales, de colegas de ustedes, periodistas y algunos trabajadores de este predio. Ese hecho, por supuesto, ameritaba que en forma inmediata el Ministerio Público actúe, lo que no ha ocurrido. Senador, ¿cómo es que el director del INRA Santa Cruz llegó al predio el viernes y se reunió con este grupo armado sin problemas después del tiroteo y el secuestro? Luis, ese es un tema que tendrá que explicarnos el director departamental del INRA. En todo caso, yo soy legislador, soy senador, yo no puedo dar explicación de aquello, mi labor es otra. Yo estoy acá para explicar desde el punto de vista legal la actuación del Ministerio Público y de la policía, es decir, si estas actuaciones están enmarcadas en lo que establece la norma o no, dado de que yo soy exfiscal, pero también expresidente de corte del departamento de Santa Cruz, de mi departamento, de modo tal que en ese marco estoy intentando dar una explicación, pero además advirtiendo la falta de celeridad en estas actuaciones, haciendo ver de que el Ministerio Público no está obrando en el marco no solo de la Constitución, sino de los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal es absolutamente taxativo cuando dice de que hay un hecho flagrante, el Ministerio Público debe actuar en forma inmediata ordenando que la policía, a través de sus organismos especializados, se constituya el lugar, aprenda a los presuntos autores y levante todos los elementos indiciarios que permitan en el futuro establecer niveles y grados de responsabilidad de los autores y los partícipes de hechos criminosos, como en este caso. Desde el pasado 10 de septiembre ya son 3 casos de invasiones violentas en Huarayo, sin sanción ni detenidos. ¿No le parece que permitir la violencia de grupos armados irregulares es fomentar más violencia? En ese caso, ¿cuál va a ser la responsabilidad del gobierno, senador? Gabriela, todo hecho de violencia es condenable. Nosotros desde el órgano legislativo, por supuesto que condenamos estos hechos violentos, y el Estado, a través de sus instituciones especializadas de la persecución penal pública, como es el Ministerio, como en este caso, debe actuar y responder en forma inmediata. Ciertamente el Ministerio Público tiene un grado de independencia importante, sin embargo, eso no significa de que ellos deben vulnerar los plazos establecidos en la norma. En este caso es el Ministerio Público quien debe darnos explicación por qué no ordenaron en forma inmediata, dado una vez conocido de este hecho. El Ministerio Público no necesitaba ni siquiera una denuncia oficial. De oficio, el Ministerio Público tuvo que haber actuado y tomar el caso y ordenar que los organismos especializados de la fuerza pública, como es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se constituya en forma inmediata al lugar a efecto de aprehender a quienes resultaren presuntamente autores o partícipes de este hecho. El no haberlo hecho ya representa un incumplimiento de algunos plazos.
Pero además, por otro lado, Gabriela, hay antecedentes lamentables en nuestro país. Recordaba y decía que en la guerra del agua, la guerra del gas fue precisamente por razones que en ese momento representaban ya necesidad de respuesta de parte del Estado. En este caso, pero también recordemos lo que ocurrió en el Chaco boliviano, en el caso Pananti, que fue precisamente por la necesidad de distribución de tierras, se generaron muertes, se provocaron muertes de un lado y del otro lado. Eso, por supuesto, ahora no debe volver a darse y no existe razón para que aquello se dé, dado de que ya se ha titulado, por lo menos, eso es lo que nos ha informado el INRA, más o menos el 90% de las tierras y faltando solamente el 10%. Este 10% debe ser titulado en el tiempo más breve posible, de modo que con ello este tipo de actos violentos pues se evitarán. Lo otro será de que nuevamente estemos enfrentando hechos dolorosos y eso no es posible. No podemos permitir, por lo menos senador, en su calidad de legislador de nuestro departamento, es decir, de Santa Cruz, yo lo que voy a hacer es exigir en forma inmediata explicaciones por qué la fuerza pública, pero además el Ministerio Público como cabeza de la investigación no actuó en forma inmediata y esperaron que pasen cerca de 48 horas para constituir un contingente policial cuando, por supuesto, ya no estaban en el lugar los presuntos autores del hecho.